La viuda huyó a través del desierto con un hijo nonato en su vientre, dejando atrás el luto, la guerra y los fantasmas de un amor perdido. Cargaba la herida de la soledad y el temor de un mundo sin ley. Pero en su desolación, encontró un nuevo propósito en 3 guerreros apaches y en la promesa de una familia forjada no por sangre, sino por lealtad y coraje. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Por $35, Isabela había comprado un rancho, pero pronto se daría cuenta de que no solo había comprado tierra y adobe, sino también los fantasmas que esperaban en silencio. El carromato se detuvo con una sacudida que resonó en sus huesos cansados, y el silencio absoluto del desierto de Sonora la envolvió como un sudario. Hacía horas que no se cruzaban con otro ser viviente, y la soledad era tan vasta y abrumadora que parecía tener peso propio. El sol poniente, una bola de fuego anaranjada en el horizonte, teñía el cielo de un rojo sangriento, extendiendo sombras largas y delgadas como dedos esqueléticos sobre la tierra agrietada y sedienta. Frente a ella se alzaba lo que quedaba de su nuevo hogar. Una vieja hacienda de adobe cuyas paredes, marcadas por las cicatrices del tiempo y la negligencia, parecían a punto de rendirse a la gravedad. El techo estaba visiblemente hundido en el centro, una promesa de goteras y problemas, y el pozo cercano no era más que un oscuro agujero lleno de polvo y hojas secas, un monumento a la vida que alguna vez hubo allí. Isabela descendió con un cuidado infinito, una mano siempre presente sobre el vientre abultado de 6 meses, un gesto protector que se había vuelto instintivo. El viaje desde el sur la había dejado exhausta, cada kilómetro abriendo más distancia con su antigua vida, con el doloroso recuerdo de un amor perdido. Pero una terca esperanza, frágil como una flor del desierto, la había impulsado a seguir adelante, a buscar un lugar donde el pasado no pudiera alcanzarla. Aquí, en este rincón, olvidado por Dios y los hombres, en esta tierra de sol implacable y noches heladas, esperaba construir un refugio, un santuario para ella y para la vida inocente que crecía en su interior. Con un suspiro que fue casi una oración, empujó la pesada puerta de madera. La puerta protestó con un gemido agudo y prolongado, como si se quejara por ser despertada de un largo sueño. El interior estaba oscuro, y un olor a abandono, a polvo antiguo y a humedad estancada asaltó sus sentidos. La única estancia principal era un cascarón vacío de lo que alguna vez fue. El suelo era de tierra compacta, irregular bajo sus pies. En una pared, una chimenea ennegrecida por décadas de fuegos olvidados bostezaba como una boca desdentada. Los pocos muebles que quedaban estaban rotos, cubiertos por una gruesa capa de tiempo y telarañas. Era desolador, mucho peor de lo que había imaginado, pero era suyo. Era todo lo que tenía. Mientras el último y débil rayo de luz se desvanecía por completo, Isabela se puso a trabajar con una determinación nacida de la necesidad. Logró adecentar un rincón, barriendo los escombros con una rama seca y extendiendo su única manta sobre un catre desvencijado que amenazaba con deshacerse bajo su peso. Se sentó pesadamente, el cuerpo adolorido, y le susurró a su hijo nonato una promesa de un futuro mejor, aunque en ese momento, rodeada de ruinas y silencio, la promesa sonara frágil y hueca. Afuera, el viento comenzó a silbar a través de las innumerables grietas de las paredes, un lamento solitario y eterno en la inmensidad de la noche, haciendo que la hacienda pareciera respirar a su alrededor. El sueño, cuando finalmente llegó, no le ofreció refugio ni paz. La arrastró de nuevo a la pesadilla que vivía en su memoria, al campo de batalla donde la vida se había roto. El estruendo de los cañones, los gritos de los hombres, el olor acre de la pólvora y la sangre. Vio de nuevo a su esposo, a Daniel, su rostro joven y lleno de vida, caer de su caballo con los ojos abiertos por la sorpresa, con una mancha roja expandiéndose rápidamente sobre el pecho de su uniforme. Se despertó con un grito ahogado que murió en su garganta, el corazón martilleándole en el pecho y el sudor frío perlado en su frente. El silencio de la hacienda era ahora opresivo, total, y fue entonces cuando lo oyó. Un crujido suave pero inconfundible, justo al otro lado de la pared. No era el viento, no era un animal. Era el sonido deliberado de una bota sobre la tierra seca. Contuvo la respiración.
cada músculo de su cuerpo tenso, paralizada por un miedo primordial. Se deslizó lentamente del catre, moviéndose con una cautela que no sabía que poseía, y se arrastró hasta la ventana, asomándose por una pequeña grieta en la madera podrida. La luna pálida había ascendido, bañando el patio en una luz fantasmal y plateada que hacía que todo pareciera irreal. Y entonces lo vio. Una silueta alta y oscura se movió con un sigilo depredador cerca del pozo, una sombra que no pertenecía a aquel lugar. Observó, sin atreverse a respirar, durante un instante eterno, antes de que la figura se desvaneciera detrás de los restos de un muro. Justo en ese momento, un sonido lejano y brutal rompió la quietud. Primero, el eco seco de un disparo. Luego otro. Y después, una carcajada cruel y sonora que el viento trajo hasta sus oídos como un presagio. El terror se apoderó de ella, un frío que nada tenía que ver con la noche del desierto, sino que nacía de su alma. Esos disparos no eran de un cazador, eran disparos de violencia, de anarquía. Este lugar, que debía ser su santuario, estaba en la frontera de un mundo sin ley, un mundo gobernado por hombres como los que aparecían en sus pesadillas. Se dio cuenta, con una claridad espantosa y helada, de que el precio de $35 no había sido una ganga, sino una advertencia. La sombra había desaparecido, pero la sensación de ser observada permanecía, más fría y clara que nunca. ¿Quién estaba realmente ahí fuera? ¿Y qué podía querer de una viuda que no poseía nada más que un rancho en ruinas? El amanecer trajo consigo un calor abrasador y una escena más cruel que la peor de las pesadillas de Isabela. La noche anterior apenas le había concedido un respiro, dejándola con el eco de los disparos y la sensación de ser una intrusa en una tierra hostil. Con los primeros rayos de sol, la necesidad se impuso al miedo. El agua del barril que había traído estaba casi agotada, y tanto ella como su hijo, por nacer, la necesitaban con urgencia. Recordó haber visto en un viejo mapa que un pequeño arroyo corría no muy lejos de la propiedad, una línea azul y esperanzadora en un mar de ocre. Aferrándose a esa posibilidad, tomó la vieja escopeta de su esposo. El arma se sentía pesada y extraña en sus manos, un relicto de un mundo de hombres y violencia que ella nunca había querido conocer, pero en su soledad era su única compañía y su única defensa. El sol de la mañana ya castigaba la tierra con una fuerza implacable. El aire vibraba con el calor, y cada paso levantaba una pequeña nube de polvo rojo. Siguió el lecho seco de un riachuelo, rezando para que la llevara a una fuente de agua. Fue entonces cuando escuchó voces. No era el susurro del viento, sino el timbre áspero y burlón de un hombre, seguido de un gemido ahogado de dolor. Las voces provenían de un estrecho cañón a su derecha, una grieta en la tierra flanqueada por altas paredes de roca. El corazón le dio un vuelco. La risa cruel que había oído en la noche volvió a su mente. La prudencia le gritaba que diera media vuelta y huyera, que se escondiera en su ruinosa hacienda y no saliera jamás. Pero algo más fuerte, una mezcla de curiosidad y un terrible presentimiento, la obligó a avanzar. Se movió con el sigilo de un animal asustado, pegada a las rocas, hasta que pudo asomarse por el borde del cañón. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Sobre una viga de madera tosca, colocada entre dos salientes de roca, colgaban 3 hombres. Sus pieles cobrizas y sus cabellos largos y negros los delataban como apaches. Tenían las manos atadas a la espalda y una soga áspera alrededor del cuello. Sus pies apenas rozaban la superficie de 3 barriles inestables que podían volcarse con el menor movimiento. Estaban al borde de la muerte, suspendidos entre la vida y el estrangulamiento. Frente a ellos, un hombre con un rifle apoyado en la cadera los observaba con una sonrisa de desprecio. Era alto, sucio, y su rostro estaba curtido por el sol y la crueldad. «Les preguntaré una última vez», dijo el hombre. Su voz era un gruñido. «¿Dónde está el mapa del agua?» Su jefe era un viejo estúpido, pero no tanto como para morir sin dejarlo en alguna parte. Uno de los apaches, el más alto y con el rostro marcado por el dolor y el desafío, escupió sangre y polvo. «El espíritu de la tierra no se vende». El guardia soltó una carcajada, la misma risa inhumana de la noche anterior. Con la punta de su bota, empujó ligeramente uno de los barriles. El hombre que estaba sobre él se balanceó peligrosamente,
sus pies resbalando, y un sonido ahogado escapó de su garganta mientras la soga se tensaba. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Isabela se llevó una mano a la boca para reprimir un grito. Se quedó paralizada, atrapada en una guerra interna. Su instinto de supervivencia, afilado por el amor a su hijo nonato, le ordenaba huir. Nadie la había visto. Podía desaparecer, volver a su casa y fingir que no había ocurrido nada. Era su única oportunidad de sobrevivir, de cumplir la promesa que le había hecho a su hijo. Pero entonces vio los ojos de los hombres colgados. No había súplica en ellos, solo una dignidad desafiante ante una muerte injusta. Y supo que si se marchaba, la imagen de esa crueldad la perseguiría por el resto de sus días. ¿Qué clase de mundo le estaría construyendo a su hijo si su primer cimiento era la cobardía? No podía permitir que su hijo naciera en un mundo donde su madre se había dado la vuelta ante el mal. El recuerdo de Daniel, muriendo por una causa en la que creía, la invadió. Él no habría dudado. Y ella, por primera vez, sintió una chispa de su fuerza dentro de sí. Con manos temblorosas, levantó la pesada escopeta. El cañón se movía erráticamente. Su corazón latía con tanta fuerza que le ensordecía. El guardia seguía burlándose, completamente ajeno a su presencia. Isabela cerró los ojos, respiró hondo, apuntó al centro de la espalda del hombre y apretó el gatillo. El estruendo del disparo fue ensordecedor en el silencio del cañón. El guardia se arqueó, sorprendido, y cayó de bruces sobre la arena sin emitir un solo sonido. Por un instante, nadie se movió. El eco de la detonación se desvaneció, dejando un silencio aún más profundo. Sacudida por lo que acababa de hacer, Isabela salió de su escondite y corrió hacia ellos, sacando un pequeño cuchillo de su cinto. Cortó la primera soga, y el hombre cayó pesadamente al suelo, luego la segunda y la tercera. El momento en que los tres guerreros cayeron a tierra, libres pero gravemente heridos, fue el momento en que su antigua vida se desvaneció para siempre. No había vuelta atrás. Estaba sola en medio del desierto con tres guerreros apaches heridos. Su casa ya no era un refugio, sino un objetivo. ¿Cómo podría protegerlos a todos cuando el enemigo no tardaría en regresar? Tres huéspedes inesperados en la ruinosa hacienda, y un secreto capaz de bañar el desierto en sangre. La noche cayó sobre Sonora, trayendo consigo un frío que se colaba por las grietas del adobe. Adentro, el único refugio contra la oscuridad era el círculo tembloroso de luz proyectado por una única vela. El aire estaba cargado con el olor a hierbas machacadas, a sangre seca y a un miedo compartido. Isabela se movía con una eficiencia silenciosa, limpiando las heridas de los tres hombres con los pocos remedios que había traído consigo. Su toque era gentil pero firme, una contradicción que reflejaba su estado de ánimo, aterrorizada por la situación, pero decidida a enfrentarla. Los tres hermanos la observaban. Al principio, sus miradas habían estado llenas de una profunda desconfianza, la cautela ancestral de su pueblo hacia los extraños de piel pálida. Pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra. Les había dado agua, había compartido su escaso pan, y ahora curaba sus cuerpos maltratados sin hacer preguntas. El puente de la confianza se estaba construyendo en silencio, con cada paño húmedo y cada venda improvisada. El más joven, Nantán, apenas apartaba la vista de ella. Sus ojos oscuros y profundos parecían ver más allá de su rostro, directamente en su alma. El del medio, Nail, cuyo cuerpo era un nudo de músculos tensos, se relajaba visiblemente bajo su cuidado, el fuego de la ira en su mirada atenuado por el agotamiento y una gratitud a regañadientes. Fue el mayor, Baishan, quien finalmente rompió el silencio. Su voz, aunque debilitada, era profunda y resonaba con autoridad. «Nos salvaste la vida», dijo, y no era una pregunta. «No tenías por qué hacerlo. Arriesgaste todo por nosotros. Debemos saber por qué». Isabela se detuvo, sus manos sobre una herida en el hombro de Baishan. Levantó la vista y sus miradas se encontraron a la luz de la vela. «Vi una injusticia», respondió con sencillez. No podía darle la espalda. No quería que mi hijo naciera en un mundo donde su madre lo hizo.
La mención de su hijo pareció cambiar algo en la habitación. La tensión disminuyó un poco más. Baishan asintió lentamente, como si esa respuesta fuera suficiente. Después de un largo silencio, reanudó el habla, esta vez con un tono solemne. El hombre que mataste nos preguntó por un mapa. Te debemos la verdad. No existe tal mapa en un papel o en un cuero. El mapa somos nosotros. Isabela lo miró, confundida. Baishan continuó, su voz tejiendo una historia de sacrificio y legado. Les contó sobre su padre, un gran jefe de su pueblo, un hombre que conocía el desierto como la palma de su mano. Les habló de la fuente de la vida, un manantial secreto, un río subterráneo que fluía bajo la tierra más árida, un regalo del Gran Espíritu capaz de hacer florecer el desierto y dar vida a toda una nación. Nuestro padre sabía que los hombres blancos vendrían a buscarla, no para compartirla, sino para poseerla, para venderla al ferrocarril y ahogar nuestra tierra. Luchó para protegerla, pero eran demasiados. Antes de morir, nos reunió a los tres. Los ojos de Baishan se perdieron en el recuerdo, el dolor fresco como una herida abierta. Dividió el conocimiento en tres partes. A mí me confió el camino desde las montañas rojas, a Nail, la ruta a través de los cañones silenciosos, y a Nantan, el más joven, el que tiene la conexión más fuerte con los espíritus, le confió la parte final, la entrada sagrada y las palabras para pedir permiso a la tierra. El mapa está grabado en nuestra memoria. Mientras los tres vivamos, el secreto está a salvo. La enormidad de lo que estaba diciendo cayó sobre Isabela con todo su peso. No solo había salvado a 3 hombres, había salvado la llave del futuro de todo un pueblo. ¿Y quién? ¿Quién es el que los persigue con tanta crueldad?, preguntó en un susurro. Baishan apretó la mandíbula y un odio antiguo y frío endureció su rostro. Un hombre que se llama a sí mismo coronel, un hombre sin honor que masacró a nuestra gente, a mujeres y niños, en el arroyo de Luna Negra. Su nombre es Ricardo Vargas. El nombre la golpeó como un latigazo. El aire se escapó de sus pulmones. Vargas. El mundo se inclinó sobre su eje, y la pequeña habitación pareció encogerse a su alrededor. El nombre no era nuevo para ella. Resonaba en los rincones más oscuros de su memoria, extraído de las cartas que Daniel le había enviado desde el frente. Cartas manchadas de polvo y anhelo. Su esposo le había hablado de la brutalidad de un oficial al mando, un tal Vargas, un hombre que trataba a sus propios soldados con desprecio y al enemigo con una crueldad inhumana. Había sido en una batalla bajo el mando de ese mismo hombre donde Daniel había caído. La conexión era tan monstruosa, tan improbable, que por un momento pensó que se había vuelto loca. El hombre que cazaba a estos guerreros por su tierra era el mismo hombre cuya ambición y crueldad le habían arrebatado a su esposo. El dolor de su pasado y el terror de su presente colisionaron en un instante de claridad cegadora. Esta ya no era la lucha de ellos, era la suya. La justicia por su gente y la venganza por su esposo ahora compartían el mismo rostro. Justo cuando la dolorosa verdad se asienta, el relincho agudo y nervioso de un caballo resuena en el patio. El sonido fue tan cercano y claro que pareció estar dentro de la habitación. Todos se congelaron. Nail se puso de pie de un salto, haciendo una mueca de dolor, y agarró un cuchillo. Baishan miró hacia la puerta, su rostro una máscara de tensión. Ya no tenían tiempo para elegir. El enemigo está a la puerta. Cuando el enemigo ya está a las puertas, el golpe en la madera no anuncia la violencia, sino una advertencia de quien menos esperan. El relincho del caballo había sumido la habitación en un silencio sepulcral, cargado de adrenalina. Nail, ignorando el dolor de sus heridas, se había puesto en pie de un salto, con un cuchillo en la mano y el cuerpo tenso como un resorte. Baishan se movió hacia la pared, haciendo un gesto a Isabela para que se alejara de la única ventana. Nantan permanecía quieto, sus ojos cerrados como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Durante varios minutos, el único sonido fue el de sus propias respiraciones contenidas y el silbido del viento. Isabela se arrastró hasta una grieta en la pared opuesta, su corazón un tambor desbocado contra sus costillas. La luna había ascendido lo suficiente como para bañar el desierto en una luz pálida y fantasmal. Lo que vio le confirmó sus peores temores. En las crestas de las colinas bajas que rodeaban la hacienda, siluetas oscuras se recortaban contra el cielo estrellado. Jinetes.
al menos una docena, inmóviles y vigilantes como estatuas de obsidiana. Estaban atrapados. La hacienda ya no era un refugio. Se había convertido en una tumba. De vez en cuando, un disparo resonaba en la distancia. Una bala perdida que no buscaba un blanco, sino que servía como un recordatorio cruel y constante de su poder y de la fragilidad de las paredes de adobe que los separaban de la muerte. Pasó una hora, o quizás una eternidad. Y entonces, un sonido nuevo y nítido rompió la tensión. Un golpe firme y deliberado en la puerta principal. Toc, toc, toc. No era el golpe de alguien que intentaba derribarla, sino el de alguien que esperaba ser recibido. «Es una trampa», siseó Nahil, sus nudillos blancos por la fuerza con que empuñaba el cuchillo. «Quieren que abramos». «Silencio», ordenó Baishan en voz baja. ¿Por qué llamarían? Podrían derribar la puerta o prenderle fuego a la casa cuando quisieran. Pero la llamada se repitió, igual de firme. Isabela sintió una extraña calma en medio del pánico. Fuese lo que fuese, la incertidumbre era peor. «Yo abriré», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Estás loca», replicó Nahil. «Si quisieran matarnos, ya estaríamos muertos», insistió ella, poniéndose en pie. «No podemos quedarnos aquí esperando». Baishan la miró fijamente, evaluando su determinación. Finalmente, asintió una sola vez. Se colocó a un lado de la puerta, listo para actuar. Mientras Isabela se acercaba y con manos temblorosas, levantaba la pesada tranca de madera. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a un hombre que no era el que esperaban. No era un matón con el rostro curtido, sino un hombre mayor, con un uniforme polvoriento de comisario y un rostro surcado por arrugas de cansancio y preocupación. Llevaba el sombrero en la mano, y sus ojos, aunque agudos, parecían apesadumbrados. Era el comisario Mateo Ortiz, el representante de la ley en aquella tierra sin ley. «Señora», dijo en voz baja y apresurada, sin aliento, «no tengo mucho tiempo». Entró rápidamente y cerró la puerta tras de sí. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose un instante en los tres hermanos apaches, que lo observaban con una hostilidad manifiesta. «Vargas los tiene rodeados», confirmó, su voz apenas un susurro. «No atacará de inmediato. Los quiere vivos. Cree que si los presiona lo suficiente, le dirán lo que quiere saber». Isabela lo miró, incrédula. «¿Y usted? ¿Está con él?» Una expresión de profundo dolor cruzó el rostro del comisario. «Yo represento la ley, o lo que queda de ella. Vargas es una enfermedad en esta tierra, pero tiene hombres y tiene poder. Yo no tengo nada». Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño diario encuadernado en cuero gastado. Se lo tendió a Isabela. «He estado siguiendo sus pasos durante años. Aquí está todo: testimonios, fechas, crímenes, los asesinatos del arroyo de Luna Negra, todo». Isabela tomó el diario, sus dedos rozando el cuero frío. Se sentía pesado, lleno de secretos y muerte. «¿Por qué nos da esto?», preguntó, su voz temblando. «Porque soy un cobarde, pero no quiero morir siéndolo», respondió Ortiz, su mirada perdida en la oscuridad. «Si sobreviven a esta noche, lleven esto al magistrado en Arizpe. Es su única oportunidad, y la mía». Sin decir una palabra más, se dirigió a la puerta, la abrió una rendija y se deslizó fuera, desapareciendo en la noche tan misteriosamente como había llegado. Isabela se quedó de pie, con el diario en la mano, el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y pavor. «Es veneno», dijo Baishan, su voz dura como el pedernal. «Es una trampa de Vargas. Quiere que confiemos en esto, que bajemos la guardia». «¿Y si no lo es?», replicó Isabela, aferrando el pequeño libro. «¿Y si es nuestra única salida?». La confianza y la sospecha lucharon en el aire viciado de la habitación. Una batalla tan peligrosa como la que se libraba fuera. La llegada del comisario no les había traído respuestas, solo más preguntas, dividiéndolos cuando más necesitaban estar unidos. En ese momento, Nantán, que había permanecido en silencio, abrió los ojos y miró hacia la ventana. «Fuego», susurró. Todos se volvieron hacia la grieta en la pared. A través de la ventana, ven a uno de los jinetes descender de su caballo, antorcha en mano, y caminar lentamente hacia el granero. El juego psicológico ha terminado.
El ataque está a punto de comenzar. Para tener una oportunidad de sobrevivir hasta el amanecer, debían apostarlo todo a un viaje a través del cerco enemigo. Las llamas anaranjadas devoraban el granero con una furia crepitante, lanzando una lluvia de chispas hacia el cielo nocturno y pintando las paredes de adobe de la hacienda con un resplandor danzante y siniestro. Los hombres de Vargas gritaban órdenes, sus siluetas moviéndose caóticamente contra el telón de fondo del fuego. La distracción era perfecta, pero también era una sentencia de muerte. El fuego era una señal de que la paciencia de Vargas se estaba agotando. «Se nos acaba el tiempo», dijo Baishan, su rostro iluminado por el resplandor. «Y se nos acaban las balas. Solo nos quedan unos pocos cartuchos». Dentro de la pequeña casa, el calor era sofocante y el olor a humo, asfixiante. Nahil apretaba los dientes, su instinto guerrero clamando por una batalla abierta. «Moriremos aquí dentro como ratas», masculló. No dijo Isabela, su voz cortando la tensión con una calma que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. «Este fuego es una oportunidad. El ruido, el caos. Todos están mirando hacia allá. Podemos escabullirnos». «¿Escabullirnos a dónde?», replicó Nahil. «El desierto es la tumba más grande de todas. Hay un puesto comercial en Altar», explicó ella. «No está lejos si se conoce el camino. Podemos conseguir munición, medicinas. Es el camino que conoce nuestra gente», dijo Baishan, mirando a Isabela con una nueva luz en sus ojos. «¿Cómo lo conoces tú?». «Mi esposo era cartógrafo del ejército. Estudié sus mapas. Sé que hay un sendero que atraviesa las colinas y evita el camino principal. Es arriesgado, pero es nuestra única opción». El plan se formó en susurros urgentes. Nahil y Nantan se quedarían. Su tarea era mantener las apariencias, mover las lámparas de vez en cuando y hacer algún ruido para que los hombres de Vargas creyeran que todos seguían dentro. Isabela y Baishan, al amparo del caos, intentarían la peligrosa travesía. Nahil protestó, insistiendo en que él debía ir, pero Baishan fue inflexible. «Tus heridas aún están frescas. Necesitamos tu fuerza aquí. Yo iré con ella». En el video anterior, les conté la historia de una mujer embarazada que salvó a un hombre apache que estaba atado a una cerca. En este video veremos cómo la mujer salvó a los apaches y qué ocurrió después en su vida. Se deslizaron por una pequeña abertura en la parte trasera de la hacienda, un hueco en el adobe que el tiempo había creado y que ahora se convertía en su puerta de escape. La noche los engulló. Se movieron agachados, corriendo de sombra en sombra, el corazón de Isabela martilleando con cada piedra suelta, con cada susurro del viento. El resplandor del incendio a sus espaldas los guió durante el primer tramo del camino, hasta que finalmente se hundieron en la profunda oscuridad del desierto. Durante casi una hora, caminaron en un silencio tenso, comunicándose solo con gestos. Baishan se movía con una gracia fluida, incluso herido, leyendo el terreno como un libro abierto. Isabela lo seguía, su cuerpo protestando por el esfuerzo, pero su mente enfocada y clara. Fue en un pequeño recodo, mientras descansaban al amparo de unas rocas, cuando el silencio se rompió. «Perdiste a tu esposo en la guerra», dijo Baishan. No fue una pregunta. Isabela asintió, la garganta apretada. «Se llamaba Daniel. Murió en la batalla del Río Rojo. Yo perdí a toda mi familia en la masacre del arroyo de Luna Negra», confesó él. Su voz era un murmullo bajo y áspero, lleno de un dolor antiguo. «Mi esposa, mis 2 hijos, Vargas y sus hombres no dejaron a nadie. Quemaron nuestra aldea y envenenaron nuestro pozo». Por primera vez, Isabela vio más allá del guerrero estoico. Vio a un hombre destrozado por el dolor, un dolor que ella conocía demasiado bien. En la quietud del desierto, 2 mundos enemigos encontraron un terreno común en el lenguaje universal del duelo. Ya no eran una mujer blanca y un guerrero apache. Eran 2 supervivientes, 2 almas marcadas por la misma violencia. El puesto comercial de Altar era un islote de luz temblorosa en la oscuridad. Consiguieron lo que necesitaban pagando un precio exorbitante a un comerciante asustado que les hizo más preguntas con los ojos que con la boca. El camino de vuelta fue aún más tenso. Ahora no solo llevaban esperanza, sino también un cargamento precioso que no podían permitirse perder. Estaban a menos de 1 kilómetro de la hacienda cuando la trampa se cerró.
Dos figuras emergieron de las sombras, bloqueándoles el paso. Hombres de Vargas. Baishan empujó a Isabela detrás de él, sacando su cuchillo. La lucha fue brutal y desesperada. Baishan era fuerte, pero sus heridas lo hacían más lento. Logró derribar a uno, pero el otro lo desarmó y lo arrojó al suelo, levantando su propio cuchillo para dar el golpe final. Isabela lo vio todo como a cámara lenta. El rostro de Baishan, la hoja del cuchillo brillando a la luz de la luna, la sonrisa cruel del atacante. No hubo tiempo para pensar, ni para dudar. El miedo que la había paralizado durante tanto tiempo se transformó en una furia helada. Levantó la escopeta, apuntó y disparó. El retroceso la golpeó en el hombro, pero su pulso era firme. El hombre que estaba sobre Baishan se desplomó. Un agujero humeante en su pecho. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por su propia respiración agitada. Había matado a un hombre, no por pánico ni por accidente, sino por una elección consciente, para salvar a un amigo. Un temblor la recorrió, pero se mantuvo en pie, el cañón de la escopeta todavía humeante. Logran volver al rancho en llamas, pero mientras el humo se disipa, una figura solitaria en un caballo oscuro emerge en la colina, observándolo todo en silencio. No es un simple soldado, es el mismísimo Coronel Vargas. El mayor enemigo revela por fin su rostro, y es el del hombre que sembró la peor pena en su vida. La figura en la colina no se movió durante un largo, tenso rato, un observador paciente que parecía saborear la devastación que había orquestado. El granero ya no era más que el esqueleto carbonizado de lo que fue, sus vigas ennegrecidas, recortándose contra el resplandor agonizante de las brasas. El aire, espeso y helado en la quietud que precede al amanecer, apestaba a madera quemada, a miedo y a violencia. Isabela y Baishan se habían refugiado de nuevo en la claustrofóbica seguridad de la hacienda. Adentro, el silencio era casi tan ensordecedor como el fuego. Nail caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras Nantán permanecía sentado, con los ojos cerrados, inmóvil. Habían traído munición, pero su pequeña victoria se sentía hueca, pues también habían atraído la atención directa del lobo a su puerta. Entonces, la figura se movió. El caballo negro, una bestia tan imponente como su jinete, descendió de la colina con un paso lento, medido y deliberado. No era el avance de un soldado preparándose para un ataque, sino el de un rey reclamando un territorio que ya consideraba suyo. Baishan se apostó junto a una grieta en la pared, con la escopeta recién cargada, su rostro una máscara de odio puro y concentrado. Es él, siseó, y la palabra salió como un veneno. El jinete se detuvo a unos 20 metros de la puerta, justo donde la luz moribunda del fuego le iluminaba el rostro. Llevaba un uniforme impecable, que parecía inmune al polvo y a la ceniza que flotaban en el aire. Su rostro era atractivo, de rasgos afilados y aristocráticos, pero sus ojos, de un azul pálido y gélido, carecían de cualquier atisbo de calor o emoción. Eran los ojos de un hombre que veía el mundo, no en términos de personas, sino de obstáculos y herramientas. Sostenía una bandera blanca en la mano, un trozo de tela que en su poder parecía más una burla que una genuina oferta de paz. Isabela, su voz resonó en el silencio, clara, potente y terriblemente tranquila. No era un grito, sino una orden. Isabela a secas, viuda del capitán Daniel. Salga, sé que está ahí. He venido a hablar, no a pelear. Todavía, el uso de su nombre completo la golpeó como una fuerza física. Un escalofrío recorrió su espalda. Este monstruo no solo la había encontrado, la había investigado. Conocía su pasado. La sensación de vulnerabilidad fue total. El enemigo tenía un rostro, y ahora ese rostro conocía el suyo. Baishan le dirigió una mirada de advertencia, pero Isabela negó con la cabeza. No podía esconderse. Este era un enfrentamiento que el destino le había impuesto. Con el corazón martilleándole en la garganta, un terror frío anidado en su estómago, abrió la puerta y salió al patio calcinado. Se detuvo a varios metros del hombre, obligándose a mantenerse erguida, a no mostrar el miedo que la carcomía. Coronel Vargas, dijo ella, y se sorprendió al descubrir que su voz, aunque baja, no temblaba. Una sonrisa delgada y carente de humor curvó los labios de Vargas.
Veo que mi reputación me precede. Una lástima que no pueda decir lo mismo de la suya, señora. Una mujer de buena cuna, graduada de un convento en la capital, escondida en esta ruina. Me cuesta entender la lógica. Lo que yo haga con mi vida y mis decisiones no son de su incumbencia, replicó ella. Oh, pero ahí se equivoca profundamente. Se volvió de mi incumbencia en el momento en que decidió dar cobijo a 3 asesinos y ladrones, dijo él, su tono volviéndose más duro. Su esposo, Daniel, era un buen soldado, valiente hasta la insensatez. Un hombre de honor. Recuerdo que murió intentando salvar a otro hombre ya herido. Un gesto noble, pero inútil. Murió sirviendo a su país. Es una verdadera lástima que su viuda haya elegido deshonrar su memoria de una forma tan íntima, aliándose con los mismos salvajes que él combatía. Cada palabra era un dardo envenenado, afilado y calculado para herirla en lo más profundo. Isabela sintió una oleada de furia blanca y helada que por un momento ahogó por completo su miedo. Usted no sabe nada del honor, y no se atreva a pronunciar el nombre de mi esposo. Sé que murió bajo mi mando, replicó Vargas con una frialdad absoluta, y sé que si él la viera ahora, convertida en la protectora de estas alimañas, se avergonzaría. Pero soy un hombre razonable. Estoy dispuesto a ser generoso, a ofrecerle una salida a este lamentable malentendido. Hizo un gesto con la cabeza hacia la casa, donde sabía que los otros escuchaban. Entrégueme a los 3 apaches que esconde ahí dentro. Dígame dónde está la fuente de la vida que su necio jefe protegió con tanto fervor, y podrá marcharse libre. Vargas metió una mano en la alforja de su silla y sacó una pesada bolsa de cuero que arrojó al suelo, a medio camino entre ellos. El sonido metálico y pesado de las monedas de oro fue obsceno en la quietud del amanecer. $500 en oro. Suficiente para comprar una casa de verdad en una ciudad civilizada. Suficiente para que usted y su hijo... Hizo una pausa deliberada. Sus ojos gélidos fijos en el vientre de Isabela, desnudándola con la mirada. Tengan un futuro seguro, lejos de esta miseria. Le ofrezco la vida de su hijo. La oferta la dejó sin aliento, no por tentación sino por su monstruosidad. Le pedía vender las vidas de los hombres que había salvado, traicionar la memoria de su esposo y aniquilar su alma a cambio de una seguridad manchada de sangre. ¿Y si me niego?, susurró, sabiendo la respuesta. La sonrisa de Vargas se borró y su rostro quedó desnudo de civilidad. Si se niega, deja de ser una viuda a la que compadecer y será una enemiga. Tengo 15 hombres en las colinas. Si al amanecer esos 3 no están atados y arrodillados, prenderán fuego a esa pocilga y no saldrá nadie. Piénselo. Sea buena madre. La vida de su hijo depende de su respuesta. El ultimátum quedó suspendido en el aire, pesado, frío e irrevocable. Vargas da la vuelta a su caballo y se aleja con la misma calma deliberada con la que llegó. Isabela se queda sola entre las cenizas, con la voz de él resonando en sus oídos y la bolsa de oro a sus pies como una serpiente enroscada. Los primeros y tímidos rayos de sol comienzan a despuntar en las montañas, tiñendo de rosa el borde del horizonte. El tiempo se ha acabado. ¿Qué elegirá? ¿La vida de su hijo o su propia alma? Cuando el sol despunta, solo hay una respuesta para el ultimátum del diablo: huir. Isabela dio la espalda a la bolsa de oro, que yacía en el suelo como una ofrenda profana, y caminó de regreso a la hacienda. Sus pasos eran firmes sobre la tierra cubierta de cenizas. Al entrar, 3 pares de ojos se clavaron en ella, buscando una respuesta. No necesitó decir una palabra. La determinación en su rostro, una máscara de acero forjada en el fuego de la furia y el dolor, lo decía todo. Se acercó a la mesa donde reposaba el pequeño diario del comisario. Lo tomó y lo guardó con cuidado en el interior de su vestido. No nos rendimos, dijo, y su voz era la de una extraña, una mujer que no sabía que existía hasta ese momento. No negociaremos con él. Entonces, lucharemos, declaró Nahil, sus ojos brillando con un fuego salvaje. No intervino Baishan. Su voz era grave y mesurada. No podemos ganar una lucha directa. Somos 4, y ellos son 16. Sería un suicidio. Haremos lo que ella dice. Huiremos. ¿Huir a dónde?, preguntó Nahil.
Nos cazarán como a perros. Huiremos a nuestro hogar, dijo Nantán, hablando por primera vez. Su voz era tranquila, pero tenía un peso que silenció toda protesta. A las montañas, a la tierra que nos conoce. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. El sol doraba las cimas de las montañas, devorando las sombras. El tiempo se había agotado. Salieron por la abertura trasera y se internaron en el laberinto de cañones y arroyos secos. Cada piedra suelta bajo sus pies sonaba como una traición. La tensión era una cuerda a punto de romperse. Avanzaron eternamente bajo el sol creciente que hacía arder las rocas rojas. Isabela luchaba por seguir el ritmo, el embarazo y el cansancio pesando sobre ella. Baishan se quedó a su lado, ofreciéndole un brazo firme en cada subida, su apoyo diciendo lo que las palabras no podían. Fue entonces cuando escucharon los disparos. No venían de atrás, sino del flanco derecho, desde una cresta lejana. Instintivamente se lanzaron al suelo, buscando cobertura tras unas rocas. Vieron a varios jinetes de Vargas espolear a sus caballos y galopar hacia el origen de los tiros, gritando con furia. Por un instante, distinguieron una silueta solitaria en la cima. El comisario Ortiz, disparando su rifle al aire antes de desaparecer tras la colina. Su intervención les había comprado minutos preciosos, pero también delató su posición. La distracción era a la vez bendición y condena. Sigue adelante, urgió Baishan, ayudando a Isabela a ponerse en pie. Corrieron de nuevo, sus pulmones ardiendo, adentrándose más y más en el corazón de la tierra apache. El paisaje se volvió más salvaje y majestuoso. Las paredes del cañón se elevaban hacia el cielo como los muros de una catedral natural, pero no había consuelo en su belleza. Solo la sensación de estar atrapados en un laberinto sin salida. El esfuerzo se volvió demasiado para Nantán. Sus heridas, aunque no eran graves, lo habían debilitado más de lo que admitía. Tropezó y cayó, su cuerpo temblando de agotamiento. Mientras Baishan y Nahil lo ayudaban, sus ojos se quedaron vidriosos, fijos en un punto invisible en el cielo azul. «Padre», murmuró. Su voz era un susurro febril. Isabela se arrodilló a su lado, preocupada. Le puso una mano en la frente. No ardía. «Estoy bien», dijo Nantán, sus ojos enfocándose de nuevo en ella, pero había una extraña serenidad en su mirada. Él estaba aquí. Me ha hablado. «¿Qué te ha dicho?», preguntó Baishan con suavidad. «Me ha recordado la promesa. No temas, hijo mío», me ha dicho. «El agua juzgará al hombre malvado». Las palabras de Nantán cayeron en el silencio, llenas de un peso profético. No trajeron consuelo, sino una extraña sensación de un destino ineludible que se precipitaba hacia ellos. Una fuerza mucho más grande que su desesperada huida. Con renovada determinación, ayudaron a Nantán a ponerse en pie y siguieron adelante. La profecía les había dado un propósito más allá de la simple supervivencia. La esperanza, irracional y obstinada, comenzó a arder de nuevo en el pecho de Isabela. Quizás podrían lograrlo. Quizás encontrarían refugio. Doblaron una curva cerrada en el cañón, esperando ver el camino abierto hacia las montañas. En cambio, se encontraron con un muro de caballos y hombres. Al frente, montado en su semental negro, con el sol del mediodía arrancando destellos de su hebilla de plata, estaba el coronel Vargas. Detrás de él, sus hombres les apuntaban con sus rifles, bloqueando toda posible escapatoria. Los habían estado esperando. Habían anticipado cada uno de sus movimientos. La trampa se había cerrado. Todo el esfuerzo, toda la lucha, había sido en vano. Vargas sonrió, una sonrisa lenta y triunfante que no llegó a sus ojos helados. «Se acabó el juego», declaró, su voz resonando en las paredes del cañón. «Ahora, llévenme al agua». Conducidos al lugar sagrado, no se enfrentan a un pelotón de fusilamiento, sino a un juicio donde el juez es la misma tierra que intentaban proteger. La marcha fue silenciosa y sombría. El sol del mediodía caía como plomo fundido, sin ofrecer alivio ni sombra en el fondo del cañón. Los hombres de Vargas los rodeaban, sus rostros impasibles, pero sus ojos delataban una nerviosa expectación. El propio coronel cabalgaba al frente, junto a Nantán, su arrogancia tan palpable como el calor. Para él,
Esto no era más que el final de una tediosa cacería. Para los prisioneros, era una procesión hacia lo desconocido. Isabela caminaba con la cabeza alta, aunque cada paso era un esfuerzo monumental. Miraba a Baishan, que caminaba a su lado, con el rostro como una piedra tallada en la que solo se leía un odio helado. Miraba a Nahil, cuya furia se había transformado en una resignación tensa, como un animal que espera el momento de atacar, incluso sabiendo que será el último. Y miraba a Nantan, que caminaba con una calma que no era de este mundo. No había miedo en él, solo una profunda y serena concentración, como un sacerdote a punto de oficiar un rito antiguo. «No lo hagas», Nantan susurró a Isabela cuando tuvo la oportunidad. «No tienes por qué mostrarle nada». El joven apache se volvió hacia ella, y una leve sonrisa tocó sus labios. «No le estoy mostrando nada a él, Isabela. Solo lo estoy guiando al lugar donde la tierra misma le dará su respuesta. Es mi deber». Continuaron avanzando hasta que el cañón se ensanchó en una especie de anfiteatro natural. Las paredes de roca se elevaban hacia el cielo, cubiertas de petroglifos desvaídos por los siglos. Espirales, figuras de hombres y animales, símbolos de un lenguaje olvidado. El aire aquí era diferente, más denso, cargado de una quietud reverente. El sonido de sus pasos parecía ser absorbido por las piedras. Era un lugar sagrado, y la profanación de su presencia era una ofensa palpable. En el centro exacto de aquel círculo de roca, había un pozo de piedra, ancho y aparentemente seco, su boca abierta como una herida en la tierra. «Aquí es», dijo Nantan, su voz resonando en el silencio. «La fuente de la vida duerme debajo». Vargas desmontó y se acercó al borde del pozo, asomándose con avidez. Frunció el ceño al no ver nada más que polvo y oscuridad. «¿Es una broma?», gruñó, volviéndose hacia Nantan. «No hay nada aquí. La tierra no entrega sus regalos a quienes no son dignos», respondió Nantan con calma. La paciencia de Vargas se agotó. Una furia roja tiñó su rostro. «Estúpido salvaje. Si crees que puedes engañarme, bajaré yo mismo». Kane, la cuerda, su segundo al mando, un hombre con una cicatriz en la cara, amarró una cuerda a una roca cercana y la arrojó al pozo. Sin esperar ayuda, cegado por la codicia y la frustración, Vargas se deslizó por la cuerda hacia la oscuridad. Sus hombres lo observaban desde el borde, sus rifles todavía apuntando a los prisioneros. Desde el fondo del pozo, la voz de Vargas llegó, amortiguada y llena de rabia. «No hay nada, solo tierra seca y piedras. Me has mentido». Justo cuando pronunció la última palabra, un temblor recorrió el suelo. No fue violento, sino una vibración baja y profunda, como el latido de un corazón gigantesco despertando de un largo sueño. Un murmullo sordo comenzó a emanar de las profundidades del pozo. «¿Qué es ese ruido?», gritó uno de los hombres de Vargas, su confianza evaporándose. El murmullo se convirtió en un estruendo. La tierra tembló con más fuerza. Y entonces ocurrió. El agua no brotó, no se filtró, explotó. Una columna de agua oscura y turbulenta, teñida del rojo de la arcilla del subsuelo, estalló desde el fondo del pozo con la furia de un geyser. No era el agua clara y vivificante que Isabela había imaginado, sino una fuerza primordial, antigua y vengativa. La erupción lanzó a Vargas contra las paredes del pozo. Un grito agudo y aterrorizado fue ahogado por el rugido del agua, que ahora se arremolinaba dentro del pozo, creando un vórtice poderoso y succionador. La corriente lo atrapó, arrastrándolo hacia el fondo, sus manos arañando inútilmente las paredes de piedra antes de desaparecer en el torbellino oscuro. En la superficie, el pánico se apoderó de los hombres de Vargas. Aquello no era natural, era una brujería, un castigo de los dioses de aquella tierra olvidada. Gritando de terror, soltaron sus armas y corrieron, tropezando unos con otros en su desesperada huida, desapareciendo por el cañón por el que habían llegado. No miraron atrás. El vórtice ruge violentamente antes de retirarse poco a poco a las profundidades, devolviendo el silencio al cañón. Vargas ha desaparecido. Isabela, Baishan y Nahil miran fijamente el abismo que acaba de impartir justicia. Desde las sombras del cañón emerge Nantan, débil pero vivo, habiendo cumplido su propósito. La amenaza inmediata se ha ido, pero se han quedado solos en el sagrado y ahora silencioso cañón.
El monstruo ha muerto, pero su sombra permanece. En el silencio que sigue a la tormenta, se alza un nuevo sonido, el de una familia que renace. El silencio en el cañón sagrado era absoluto, profundo y pesado. El agua vengadora se había retirado a las entrañas de la tierra, llevándose consigo al coronel Vargas y dejando solo un abismo oscuro como testimonio de su juicio. Por un largo rato, nadie se movió. Isabela, Baishan y Nahil permanecían al borde del pozo, como estatuas talladas por el shock y el agotamiento. Nantan se había reunido con ellos, su rostro pálido pero sereno. Habían sobrevivido, estaban libres. Fue Baishan quien rompió el hechizo. Su voz, aunque llena de alivio, era grave. Vargas ha muerto. Pero Kane, su segundo, escapó con el resto. Volverá, nos buscará. La dura verdad aplastó la incipiente sensación de victoria. No podían volver al rancho, no podían quedarse allí. Eran libres, pero no tenían hogar. Eran supervivientes en una tierra que todavía les era hostil. Mientras deliberaban sobre su próximo movimiento, un sonido los puso en alerta, el ruido de cascos de caballos acercándose. Nahil levantó un rifle abandonado, preparándose para otra lucha, pero Nantan levantó una mano. No son enemigos, dijo con una certeza tranquila. Son hermanos. Del extremo del cañón emergieron una docena de jinetes apaches. No se movían como los hombres de Vargas, con arrogancia y ruido, sino con una fluidez silenciosa, como si fueran parte del propio paisaje. Al ver a Baishan, Nahil y Nantan, un grito de reconocimiento y alegría resonó en las paredes de roca. Eran los supervivientes de otras aldeas masacradas por Vargas, un remanente del pueblo que se había reunido en las montañas, guiados por las historias y las señales de los espíritus. El reencuentro de los hermanos con su gente fue una explosión de emoción contenida. Abrazos que curaban heridas, lágrimas que hablaban de pérdidas compartidas y una alegría feroz por la simple confirmación de la existencia del otro. Isabela se mantuvo al margen, sintiéndose de repente una extraña. Su lucha había terminado, pero la de ellos, la de reconstruir un pueblo, apenas comenzaba. Pero entonces Baishan se acercó a ella, seguido por los demás. Puso una mano sobre su propio pecho y luego la extendió hacia ella. Vinieron por nosotros, le dijo a su gente, pero se quedaron por ella. Luchó a nuestro lado. Es una de los nuestros. Los llevaron con ellos, en un viaje de 2 días hacia lo más profundo de la Sierra Madre, a un lugar que no aparecía en ningún mapa. Era una ranchería oculta en un valle protegido, un refugio de paz y resiliencia. No era grande, solo un puñado de familias, pero era una comunidad vibrante, un testimonio de la fuerza indomable de su pueblo. Aquí, Isabela no fue tratada como una extraña, sino con un respeto reverente. Le dieron el nombre de Isha Naishe, la que luchó con nosotros, una anciana matriarca, de rostro arrugado como un mapa de la sabiduría. La tomó bajo su cuidado, enseñándole sobre hierbas para aliviar las molestias de su embarazo y preparándola para el parto con historias y canciones antiguas. Los niños la seguían con una curiosidad tímida, y los guerreros inclinaban la cabeza a su paso. Pasaron las semanas. El vientre de Isabela creció, y el terror de los días pasados comenzó a desvanecerse, reemplazado por una paz que nunca creyó posible. Una tarde, estaba sentada junto a un arroyo de aguas cristalinas que serpenteaba a través del campamento. El agua fluía con una melodía suave y vivificante, tan diferente del torrente furioso que había impartido justicia en el cañón. Baishan se acercó y se sentó en silencio a su lado. No hacían falta muchas palabras entre ellos. Se habían entendido en el lenguaje de la supervivencia, el sacrificio y el respeto mutuo. Él miró su vientre, luego a la gente de la aldea que trabajaba y reía a poca distancia. Puso una mano sobre su corazón y luego extendió la palma abierta, abarcándola a ella y a toda la ranchería en un solo gesto. Somos una familia. Isabela miró el agua clara y vivificante que corría a sus pies, un contraste absoluto con el torrente vengativo que se había tragado a Vargas. Puso una mano sobre su vientre y le susurró a su hijo nonato: crecerás libre. Y supo que, aunque el mundo exterior seguía siendo peligroso, aquí, en este círculo de supervivientes, finalmente había encontrado su hogar. La historia de Isabela y los guerreros apaches
es mucho más que un relato de supervivencia en el indómito desierto de Sonora. Es un viaje desde la más profunda soledad hasta el descubrimiento de que la familia no siempre es un lazo de sangre, sino un vínculo forjado en el fuego de la adversidad, la lealtad y el respeto mutuo. Nos enseña cómo una viuda embarazada, huyendo de sus propios fantasmas, encontró la fuerza no en la huida, sino en el acto de proteger a otros, transformando su dolor en un escudo para los desamparados. A veces, en el desierto más árido de nuestras vidas, un solo acto de compasión puede plantar la semilla de un bosque entero. La decisión de Isabela de cortar aquellas 3 sogas fue esa semilla. Un gesto que no solo salvó 3 vidas, sino que también le permitió sanar la suya y construir un nuevo mundo sobre las cenizas del antiguo. Tómate un momento para pensar en esta historia, en cómo un pequeño acto de valor puede cambiar el curso de muchos destinos. Historias como la de Isabela nos recuerdan el poder que reside en nuestro interior. Son un refugio para el alma, un recordatorio de la esperanza. Y si esta historia ha tocado tu corazón, te alegrará saber que hay más esperando por ti. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de nuestro canal. Porque al final, el hogar no es el lugar que encontramos en un mapa, sino el refugio que construimos en el corazón de otros.